Los niños van a ir a su particular reunión. No me gusta su clase porque no van a una clase, no los aparcamos. Van a su culto específico para ellos, a su nivel. Sabemos que es de bendición porque, bueno, porque lo oímos, porque los vemos, ¿no? Bien, ante todo, buenos días a todos, tanto los que estáis en las redes sociales como los que estáis aquí de forma presencial. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Esto lo tenéis en pantalla. Lo digo por fe porque la veo. Y nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, te damos gracias por todo, Señor. Gracias por toda esta reunión que llevamos a cabo, Señor, por la alabanza que tú nos das, Señor. Ahora te pedimos que realmente tú bendigas esta palabra, Señor. Espíritu, me unjas, Señor, para transmitir lo que tú quieres transmitir en esta mañana a todos los que nos están oyendo, tanto aquí como en las redes sociales. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Te damos las gracias. Amén. Pese a que la mayoría de nosotros conocemos y tenemos este versículo en mente, muchas veces, por la razón que sea, no lo acabamos de hacer nuestro, o no acabamos de creerlo totalmente en su plenitud. Pero pese a ello, este versículo no deja de ser una realidad a través de aquel que nos amó, o sea, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Pero para ello también debemos poner de nuestra parte, como creyentes, nuestro granito de arena. Y Josué fue un buen ejemplo de ello, para que conquistemos la tierra que Dios nos ha prometido. Léase países, regiones, etnias, ciudades, pueblos, familiares, colegas de trabajo o de estudios y un largo etcétera. Y en base a esto podemos destacar los siguientes puntos para que logremos alcanzar las metas deseadas. El primer punto es la promesa de posesión de la tierra, Josué 1:6. El segundo punto es santificación, Josué 3:5. Y el tercer punto es que el Señor pelea por nosotros. El primero de los puntos es la promesa de posesión de la tierra. Josué 1:6 nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. En el versículo que acabamos de leer, Dios promete a Josué que iba a repartir entre el pueblo hebreo la tierra que él mismo había prometido a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob, y también a través de Moisés. Y después de pasar el pueblo 40 años en el desierto como castigo por su incredulidad, Josué recibe la confirmación que iba a conquistar la tierra prometida. Pero para ello debía, tal y como dice el versículo 6, esforzarse y ser valiente, ya que la conquista realmente no iba a ser fácil. Se iban a enfrentar a los mismos pueblos cananeos que el propio Josué y Caleb habían visto 40 años antes, cuando fueron de espías a la tierra, incluyendo a los anaceos, pueblo de gigantes. Se iban a enfrentar a gente bien armada, duchos en combate, gente preparada y nada dispuesta a que los invadiesen. Y eso era una realidad. Y aunque Dios ya tenía previsto entregar esa tierra al pueblo hebreo, este requiere de Josué, como líder, que se esfuerce, que se prepare ante todo lo que se avecinaba, y ante todo le pide que sea valiente,
que no tenga temor ni miedo, ya que de lo contrario, lo que podría ocurrir es que contagiase o contagiar negativamente al pueblo, contagiar negativamente a los demás. Y eso es exactamente lo que debemos hacer como creyentes, seamos pastores, seamos líderes de la iglesia o creyentes, entre comillas, de a pie, que no me gusta esa expresión porque todos los creyentes somos importantes, creyentes de a pie que no tienen ningún cargo específico. Dios nos ha prometido la tierra que pisare nuestros pies, pero para ello hay condiciones. Debemos esforzarnos. No podemos quedarnos en el confort de nuestras iglesias o comunidades. Debemos salir al exterior. Nuestra tierra de conquista no se encuentra entre estos 4 muros, sino en el exterior, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestros institutos, universidades, en nuestros lugares de ocio y un largo etcétera que vosotros podéis poner. Y también debemos ser valientes. En ningún lugar está escrito que la lucha va a ser fácil, y si alguien lo encuentra en la Biblia, que me lo comente. Nos puede costar, y tal como dijo el primer ministro británico Winston Churchill en un discurso al inicio de la Segunda Guerra Mundial, les prometió al pueblo británico sangre, sudor y lágrimas. De hecho, el compartir las buenas nuevas de salvación a los demás, el compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesús, nos puede costar burlas, desprecios, escarnios e incluso en algunos países, en la actualidad, en este mismo instante, la vida. Pero Dios nos insta a ser valientes, ya que Él está a nuestro lado y no nos dejará de su mano pese a las adversidades. Y las adversidades existen. Y si no las tenemos en este momento, no os preocupéis, o preocuparos, van a venir. El esforzarse y ser valientes como creyentes para llevar a cabo la conquista que nos ha sido encomendada pasa por diferentes puntos. El primero de ellos es permanecer en la palabra. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios recalca a Josué la importancia de permanecer en la palabra, de tenerla siempre presente en cada una de nuestras acciones, de meditar constantemente en ella, de guardarla, lo que significa estudiarla, conocerla, hacerla nuestra, vivirla y cumplirla, lo que tendrá como consecuencia, tal como dice el versículo, que nuestro camino prospere. También pasa por prepararse. Josué capítulo 1, versículos 10 a 11 nos dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Para poder conquistar la tierra que Dios nos ha dado, también debemos prepararnos. No podemos salir sin más a ver lo que ocurre. Debemos tener una estrategia de conquista. Y esa estrategia de conquista pasa por la oración, por tener intimidad con Dios, por tener ese diálogo constante con Él, estar atentos a lo que Él quiere comunicarnos y a lo que Él quiere mostrarnos. Y sobre todo tener los oídos bien abiertos, porque muchas veces pedimos y todo eso, pero no escuchamos. Y muchas veces Dios nos habla y decimos: Señor, ¿por qué no me contestas? No, te está contestando, lo que pasa es que no escuchas. Y suele pasar. Tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere comunicarnos. Y esto también pasa por una cosa que no nos gusta a tantos, porque es importante: por ayunos previos para prepararnos para la conquista.
E insisto, ayunos previos. Cuando tengamos una cosa, o cuando el Señor nos esté llevando al combate, entre comillas o sin comillas, de predicar, de compartir, o en un acto de campaña o lo que sea, no es el momento de ayunar. En ese momento tenemos que estar fuertes, tenemos que estar vigorosos. El ayuno es previo. El ayuno forma parte de la preparación, no forma parte de la conquista. Y también debemos disponernos a la obediencia. Josué 1, 16 y 17 nos dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente el Señor tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. La obediencia, aunque a ninguno de nosotros nos gusta, y más en el país en el que vivimos, es un paso importante y vital hacia la victoria. Imaginaros un ejército que no obedece a sus mandos y que actúa por libre. ¿Qué va a pasar con ese ejército? Va al caos y hace una derrota segura, una derrota fija. En los versículos que acabamos de leer vemos la disponibilidad del pueblo para seguir a Josué de la misma forma que siguieron a Moisés. Y ya sé que aquí hay algunos que en este momento estáis pensando: sí, claro, vamos a seguir al pastor Carlos, al pastor Johnny, en todo lo que nos dicen sin más, ¿no? Pues lo llevan claro. ¿Acaso son mejores que nosotros? Cuidadito con eso, ¿eh? Aarón y Miriam tuvieron el mismo comentario y la cosa no acabó muy bien para ellos. Pero bueno, a veces nos puede pasar, ¿no? A ver, ¿quién son estos para mandarnos? Bueno, no somos mejores que vosotros, ni peores. Pero ante los ojos de Dios, Él nos ha encargado esa misión. Lo mismo que hizo con Moisés y con Josué. Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes, etcétera, para dirigir a cada iglesia, ya que un ejército sin mandos no es viable. Y aunque en el caso preciso, tal y como nos dice la segunda parte del versículo 17, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. El jefe supremo del ejército de los creyentes es Dios, y nadie más tiene el mando sino Él. Por lo cual los pastores y líderes y creyentes de a pie debemos estar supeditados a Dios en obediencia, y los pastores muchos más que los demás, ya que sobre nosotros cae la responsabilidad de guiar a los fieles en los caminos y en la voluntad del Señor. Debiendo nosotros, mucha gente envidia a los pastores, dice: ¡ay, qué bien! Estáis aquí arriba, que vosotros predicáis y todo eso. Bueno, sí, está bien, está genial. De hecho, la palabra dice en el Nuevo Testamento que es bueno que podamos pensar en serlo, ¿no? Pero también hay un tema de vamos a tener que rendir cuentas, y tenemos que rendir cuentas ante Dios de nuestros actos, de cómo llevamos nuestra iglesia. Pero también es cierto que como pastores y líderes debemos contar con el sostén y apoyo de cada miembro de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Hasta donde yo sé, Johnny no, y yo tampoco, no somos superhéroes de Marvel o de otros. Yo no me suelo entrar en una cabina telefónica y me ponerme un uniforme y salgo volando. Y Johnny tampoco. Ignacio, que es su hermano, no creo que le hayas visto hacer eso. Ni tenemos superpoderes, ni tenemos cosas de estas, ¿no? Por lo cual, somos humanos y podemos fallar. Y vosotros, los que estáis aquí sentados y no tengáis un liderazgo, o si tenéis un liderazgo también, sois los garantes y vigilantes que no nos desviemos de lo que dice la palabra. Y si esto, por desgracia, ocurriese, sois los responsables de hacernos ver el error, ya que la batalla no es nuestra, sino del Señor, y todos somos sus súbditos y sus siervos.
Y también debemos seguir el arca del pacto para saber a dónde ir. Josué 3, 22 a 4, Josué 3, versículos 2 a 4a nos dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. En este pasaje la conquista de la tierra prometida va a iniciarse. Y el texto nos dice que los oficiales, léase líderes, etcétera, recorrieron el campamento mandando al pueblo que cuando viese a los levitas, léase pastores u otros líderes, alzar el arca de la alianza o el arca del pacto, se levantasen y siguiesen la misma para conocer el camino a seguir. Qué importante es este versículo. Una vez que el pueblo se preparó y estuvo listo, la orden fue de seguir el arca de la alianza o del pacto, representación de la presencia de Dios, ya que su Shekinah, su presencia, nos guiará a nuevas tierras que no conocemos, para conquistarlas, para la mayor honra de Dios y la mayor gloria de Dios. Debemos seguir las ordenanzas y la voluntad de Dios, ya que si no lo hacemos, vamos a estar perdidos en territorio enemigo, a merced de nuestros adversarios. Pero si seguimos, actuamos y cumplimos la voluntad de Dios, Él nos guiará hacia la victoria en tierras desconocidas para nosotros. El segundo punto del mensaje es la santificación. Josué 3:5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Para que el Señor pueda obrar milagros, como fue la conquista de la tierra de Canaán por los hebreos, y para que obre milagros en la conquista de la tierra que nos ha encomendado, además de hacer nuestra la promesa de conquista de la tierra, debemos hacer una cosa muy importante en nuestras vidas: santificarnos. De hecho, la palabra santificación procede del término hebreo kadosh, que significa ser santo o ser separado o apartado. De hecho, en la Biblia se utiliza para referirse a los objetos o a las personas que han sido consagradas para el uso de Dios o para ser usadas por Dios. Y la santificación no es algo que se logre de una vez por todas, sino que es un proceso continuo que implica el arrepentimiento, la obediencia, la oración y la dependencia de Dios. De hecho, la santificación es un elemento fundamental en la vida cristiana. Al ser purificados y separados para ser usados por Dios, nos convertimos en vasijas útiles para Él y somos más efectivos en nuestro testimonio del Evangelio. Además, la santificación nos ayuda a vivir una vida más plena y abundante, ya que nos alejamos del error, del pecado, y nos acercamos a la santidad de Dios. De hecho, Josué 3:5 nos enseña la importancia de santificarnos para poder experimentar las maravillas y los milagros de Dios en nuestra vida. Dios quiere que seamos santos y separados para Él. Y al igual que en el tiempo de Josué, el Señor sigue haciendo maravillas entre su pueblo cuando estamos santificados y listos para recibir su gracia y favor. Y tras llamar a la santificación o apartarse para Dios, la segunda parte del versículo 5 nos dice: porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. ¿A qué se refiere el texto cuando nos habla de maravillas? De hecho, la palabra maravillas en hebreo, niflaot, tiene el sentido de milagros. Dios pidió a su pueblo, al pueblo hebreo, así como a nosotros, que se santificasen, ya que Dios iba a llevar a cabo actos poderosos, tal y como hizo en el pasado
tal y como lo hace en la actualidad y tal como lo hará en el futuro. Actos o hechos que asombrarían al pueblo y lo incitarían a que le alabasen a Dios, tal como escribió el salmista del Salmo 9.1 y el Salmo 26.3 y muchos más, ¿no? Y la primera de estas maravillas que el pueblo hebreo vio, tal y como leemos en Josué capítulo 3, versículos 1 a 17, después de la salida de Egipto y 40 años en el desierto, fue detener las aguas del río Jordán. Cuando vengáis a Israel conmigo, veréis el río Jordán, y sobre todo en la época que vamos a hacer este viaje, muchos lo habéis visto en verano, y en verano el río Jordán está más bien sequito. Pero si venís en primavera, donde las nieves del Monte Hermón se han fundido y todo eso, el río Jordán se desborda. Y cuando el pueblo de Israel fue a pasar, el río Jordán estaba desbordado. Pues bien, el primer milagro que se encuentran el momento ese es que las aguas del río Jordán fueron detenidas arriba para que el pueblo pudiese pasar en seco. E inmediatamente después, o al poco tiempo después, otro milagro, la caída de los muros de la ciudad de Jericó, Josué 6. El pueblo de Israel no puso baluartes, el pueblo de Israel no empezó a lanzar piedras contra los muros, solo obedeció a Dios y los muros cayeron. Otro milagro. Y otro milagro que hubo más tarde fue en Josué 10, detener el sol para completar la victoria sobre los amorreos. Dios detuvo el sol porque Josué se lo pidió, porque estaban venciendo a los amorreos y necesitaban más luz del día para poder acabar con lo que Dios les había encomendado. Y Dios detuvo el sol. Y mucha gente puede pensar, bueno, esto es una tontería, o esto es una leyenda. Pues no, científicamente se ha demostrado con cálculos informáticos y todo eso, que hay un momento en la historia que corresponde a la época esa, donde hay un descuadre en los cálculos informáticos y llega un momento que se para la cronología. Hay un descuadre de unas horas. ¿Casualidades? No, eso ocurrió realmente. Y mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a santificar nuestra vida como creyentes para que Dios siga obrando poderosamente, siga mostrándonos sus maravillas en la conquista de la tierra, o ya estamos bien como estamos? Y en numerosas ocasiones pedimos avivamientos para nuestra tierra, pedimos manifestaciones poderosas de Dios, etcétera, etcétera. Pero eso, como cualquier avivamiento, y si no leer las historias de avivamientos que ocurrieron en muchos lugares del mundo, eso pasa primero por santificar nuestras vidas, por rendirnos completamente a Dios, por estar dispuestos a ser usados por Él. ¿Estamos listos para ello? El tercer punto es que el Señor pelea por nosotros. En no pocas ocasiones, cuando nos encontramos, como se suele decir hoy en día, on fire, o totalmente conectados en el servicio para el Señor, y vemos victorias, así como cuando en otras ocasiones, desgraciadamente, nos encontramos con un bajón, ya que no vemos resultados, pese a que predicamos a colegas de trabajo, amigos, familiares, etc., y lo único que cosechamos es indiferencia, desprecios, mofas. Pues sea en una de las ocasiones o en la otra, que estemos súper conectados o que estemos realmente en depresión espiritual, si lo podemos llamar así, tenemos la tendencia de olvidarnos que la lucha no es nuestra, la lucha es del Señor, y por ello debemos recordar y tener en cuenta unos aspectos. Primero es el poder de Dios. Josué 4, versículos 23 a 24 nos dice, porque el Señor, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Este pasaje nos sitúa después del cruce por parte del pueblo hebreo del río Jordán en seco,
habiendo entrado ya físicamente en la tierra prometida para iniciar la conquista de la misma. Y el versículo que precede a este pasaje, el versículo 22, insta al pueblo a que en el futuro recordasen a sus hijos cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. Y esto es muy del pueblo hebreo, del pueblo judío. Todavía en la actualidad, por ejemplo, la celebración de la Pascua, de Pesaj, todo el ceremonial está, aparte de la celebración en sí, que es una celebración importante, una de las grandes fiestas, no fiestas judías, una de las grandes fiestas del Eterno ordenadas directamente por Dios en Deuteronomio, pues una parte importante de esa fiesta es recordar a los niños, y esto lo hacen desde hace 3.000 años o 3.500 años, recordar a los niños lo que Dios ha hecho con ellos. Y eso es el cometido que tenemos. Y los padres debían tomar la ocasión para contarle a sus hijos cómo Dios había retenido las aguas del río Jordán y como 40 años antes secó el Mar Rojo para que pasase el pueblo que huía de los egipcios, con la finalidad, tal como dice la segunda parte del versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que temáis al Señor vuestro Dios todos los días. Y esto como creyentes es importante para nosotros, sean cual sean las circunstancias por las cuales podamos estar pasando, sean de ánimo o de desánimo. El que pelea es el Señor y con Él tenemos la victoria asegurada. Repetir conmigo, tenemos la victoria asegurada. Y aunque podemos perder alguna batalla, la guerra está de antemano ganada por la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz. Así que en cada momento y circunstancia recordemos con gratitud las grandes cosas que Dios ha realizado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y veamos también lo que Dios va a hacer en un futuro con nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre y por los siglos. Y las bendiciones postreras serán mejores que las primeras. Recordemos también el pacto de Dios con nosotros. Josué 5:2 nos dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No os preocupéis, no me he vuelto loco ni estoy preconizando que los varones de esta iglesia se circunciden. Pero sí que este versículo, algunos se ríen, cuidado que puedo coger pedernales y hacer circuncisiones, ¿eh? No nos está pidiendo esto Dios, ¿no? Pero sí que este versículo nos recuerda el pacto que Dios había realizado con su pueblo. Y parte del trato de cumplimiento del mismo era que los varones se circuncidasen, por lo cual, antes de conquistar la tierra prometida, toda esa generación que había estado en el desierto durante 40 años, debía reanudar su pacto con Dios, ya que por lo que podemos deducir del texto, durante esos 40 años no se había procedido en ningún momento a la circuncisión de los niños varones. Y como creyentes, para salir victoriosos en la lucha y lograr la conquista de la tierra que Dios nos ha prometido, implica cumplir el pacto espiritual que Dios a través de Jesús hizo con nosotros en la cruz. ¿Y sabéis cuál es nuestra parte del pacto con Dios que debemos cumplir? Es lo que podemos leer en Deuteronomio 36. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este pacto implica una circuncisión más importante que la física. Implica la circuncisión del corazón, o sea, entregar nuestras vidas al Señor, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, con la finalidad de que les sirvamos y amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que es el primer mandamiento. Y este mandamiento no se aplica únicamente a hombres. Al hacer una circuncisión de corazón se aplica tanto a hombres como a mujeres. Y para el que nos visitas en el día de hoy o nos estás siguiendo por las redes sociales, realmente, si todavía no has abierto tu corazón a Dios,
No dejes escapar esta oportunidad que se abre a ti en este día. Dios te ama, aunque tal vez no lo creas, ¿eh? Y por ello envió a su Hijo Jesús para cargar con nuestros errores y culpas en la cruz, con la finalidad de reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Tal vez seas ateo o agnóstico. Cabe la posibilidad de que creas en Dios, pero rechaces a los sacerdotes, pastores y otros líderes religiosos. Y probablemente en ese caso tengas parte de razón. Pero sea como sea, da una oportunidad para que Dios cambie tu vida. Rétalo y pídele que te muestre quién es, que entre en ti, que cambie tus circunstancias. No dejes pasar esta oportunidad en este día, si todavía no has entregado tu vida al Señor. Y también debemos abrir los ojos para ver al príncipe del ejército del Señor. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15 nos dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es importante que sepamos abrir nuestros ojos para poder contemplar que Dios es el que pelea por nosotros, ya que, aunque de forma teórica lo tenemos asumido, ¿cuántas veces nuestro afán por servir al Señor, por hacer su voluntad, hace que le perdamos de vista porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas, aunque no nos demos cuenta? Por eso es primordial, tal y como hizo Josué, que nos paremos y alcemos nuestra frente de una forma y nuestros ojos para ver más allá de nosotros mismos y poder contemplar frente a nosotros de forma espiritual al príncipe del ejército del Señor, con la espada desenvainada, listo para luchar junto a nosotros, debiéndonos postrar ante Dios, adorándole y reconociendo que Dios es Dios y Él es el que lucha a nuestro lado y que la lucha no es nuestra, la lucha es suya. Como conclusión, si leéis en vuestras casas el capítulo 6 y siguientes del libro de Josué, veréis cómo Dios dio la victoria a su pueblo, conquistando esa tierra prometida. Y lo que no logró conquistar no fue por culpa de Dios, fue por dejadez del propio pueblo. Pero eso lo leéis en vuestras casas. Así que no olvidemos que si queremos hacer plenamente nuestro el versículo de Romanos 8:3, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no nos olvidemos que Dios nos ha dado la promesa de posesión de la tierra. Nos insta y pide que nos santifiquemos y que tengamos presente que el Señor es el que pelea por nosotros. Que el Señor os bendiga. Y Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por esta palabra que tú me has permitido compartir, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y, Señor, te pedimos que en estos momentos tú trabajes en nuestros corazones, Señor, en los que todavía no te conocen, que tú les convenzas de la necesidad de dejarte entrar, Señor. Y los que ya te conocemos, que ya somos creyentes, Señor, que realmente podamos meditar en estas palabras, Señor, que realmente necesitamos acercarnos más a ti, Señor, para llevar adelante la conquista que tú nos has encomendado, Señor. Y ya te pedimos que tú bendigas este día, Señor, y que también bendigas todas las actividades que vamos a realizar en esta semana, Señor, y también que tú nos acompañes con paz y con bendición a nuestros respectivos hogares. En nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.